Vamos a ver la lección 3 ahora. Lección 3. Y si me regalas un sorbito de agua, mi vida, te lo voy a agradecer. Gracias. Lección 3. De la 1 a la 6 estamos viendo el problema fundamental, estamos viendo el origen, el inicio. La respuesta del problema de la vida también es una. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre creado para estar con Dios se separa de Dios, lo cual es un problema fundamental y el único problema. ¿Cuál es el estado del hombre separado de Dios? Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan de aquella película Sexto Sentido? ¿No? Había un niño que estaba atormentado todo el día porque veía gente muerta. Bueno, la verdad es que cuando sales a la calle, esa es la realidad. Toda la gente está muerta. Y lo triste y enfadoño de la película es que al final Bruce Willis no se había dado cuenta que él también era un muerto, que hablaba con el niño pensando que estaba vivo. Y así es la gente, piensa que está viva pero está muerta en delitos y pecados. Lo dice Efesios 2:1. Así es que cuando recuerdes Efesios 2:1, recuerda la película Sexto Sentido. Es una broma. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A qué lo asemejo yo esto? Por ejemplo, si tuviéramos aquí una lámpara apagada, todas están prendidas, pero ahí está la lámpara y está apagada. Sigue siendo lámpara, pero apagada. No sirve para su función. No desempeña el rol para el cual fue creada. Está sin vida. Y así el hombre, separado de Dios, tiene cuerpo, tiene alma, tiene un espíritu, pero está apagado, está muerto. Y cuando viene el evangelio a la vida de las personas, Él nos da vida. Amén. El hecho de tener un espíritu muerto significa estar dividido de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:7 Dios había dado el espíritu al hombre, pero cuando el hombre muere, ese espíritu se dividió de Dios. Este espíritu está dentro del diablo y es infringido. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El hombre es hijo de Satanás. Está en servidumbre del diablo toda la vida por temor de la muerte. Hebreos 2:15 ya lo leímos. Efesios 2:2 dice: en los cuales el Dios de este siglo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo de Efesios 2:2 es muy triste. Satanás está ¿qué? Operando, trabajando. Seguíamos las corrientes de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire. Príncipe porque Satanás se convirtió en el rey del mundo. De la potestad del aire. Potestad habla de poder, de dominio, de autoridad. Satanás se mueve en las regiones espirituales, en los ambientes celestiales de la tierra, dominando al hombre. Y dice la palabra: y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mateo 11:28, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué nos habla este versículo? El hombre está trabajado, el hombre está cargado, el hombre está cansado. Yo he tenido acceso a muchas personas que no tienen el evangelio, que están trabajadas y cansadas. Porque vivir sin Dios es hartazgo, es fastidio. Por eso la gente se suicida. Yo he tenido que ir a funerales de personas que se han suicidado. Y es lo más triste, porque te pones a pensar. El último que yo tuve fue una señorita eran 15 años que tenía, 15, 16 máximo. Se suicidó la niña. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en una persona tan joven como para que se quiera quitar la vida? Está trabajada y cansada, independientemente de la edad. Por eso, hermanos, nosotros somos los que tenemos la respuesta. Es Jesús el Cristo. Por eso Jesús dijo: venid a mí. ¿A quién? ¿A tu iglesia?
¿A tu denominación? No, a mí, Jesús el Cristo. Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el estado del hombre. Esta vida es seguir al diablo y ser una vida esclava del diablo. Estamos en un estado de ser hijos de ira por naturaleza, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijos de ira? La ira de Dios está sobre las personas que están separadas de Dios. Estamos bajo la ira porque Dios es santo y el pecado en nuestras vidas produce ira. Por eso en las cartas paulinas siempre aparece gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vino a dar Jesucristo fue la paz. Nos puso en paz con Dios, nos quitó de la enemistad porque estábamos sujetos a la ira. Gracias a este estado espiritual ocurren todos los problemas de la vida. Génesis 3 del 16 en adelante, los problemas familiares, los problemas del dolor, los problemas del medio ambiente, los problemas del sustento, el problema de la muerte. Al final el hombre muere. En Génesis 2:17 Dios le dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. En hebreo aparece así: el día que de él comieres morirás. Dos muertes, una física y otra espiritual. El hombre muere físicamente, pero tiene todavía otro momento en su vida que ya no estará en el cuerpo, estará en el espíritu, en el tribunal de Cristo, delante del trono blanco, y se van a abrir los libros, y la persona que no esté escrita en el libro de la vida va a ser arrojada al lago de fuego. Fue lo que Dios habló en Génesis 2:17: el día que de él comieres morirás. Génesis 3:19: porque del polvo fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Los hijos también nacen malditos y en un estado de división, divididos de Dios. Así nacieron todos los demás hombres. Génesis 3:20. Y le espera un problema eterno después de la muerte. En Génesis 3:23 al 24 vemos que fuimos expulsados del jardín, pero en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido, te guste o no, está establecido. Tú tienes que hablar con las personas. No existe purgatorio, por favor. No existe reencarnación. No existen todas esas cosas que el hombre ha inventado, que Satanás ha inventado. Está establecido. Para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios viene como el juez ahora. Él está el día de hoy, durante tu vida, Él está allí listo para ser tu Salvador, para ser el Cristo. Pero viene el día que será el juez y estará en un trono, listo para juzgar. Todos estos problemas ocurren por estar separado de Dios. El encontrarse con Dios es la respuesta única al problema de la vida. El estar separado de Dios es el problema fundamental del hombre y es el único problema. Y escúchame, esto te lo quiero decir a ti, pastor. El estar separado de Dios es el problema fundamental del hombre y es el único problema. Te lo digo a ti, pastor, para que lo entiendas tú, pastora. Porque como pastores hemos caído en el engaño de querer solucionar el problema matrimonial, el problema de las drogas, el problema familiar de la relación de los padres y los hijos, el problema laboral, el problema emocional, el problema financiero. Hasta andamos prestándole dinero a la gente que no nos paga nunca más. Y acaba siendo afectado por no entender el problema fundamental. Yo ya no le presto dinero a la gente, porque ese no es el problema. El problema es que está separado de Dios, con o sin dinero. Y a veces que el no tener dinero en realidad no es un problema, es una forma que Dios está usando para atraerle a Dios. Y yo debo de entender como pastor que el problema es que estás separado de Dios y dejar de terapiar. Dios no te llamó a ser psicólogo. Y si eres psicólogo es otro asunto. Dios te llamó a ser pastor.
que sabe cuál es el problema del hombre, y el problema es que está separado de Dios. Así es que deja de terapiar y muéstrales Génesis capítulo 3 y diles: mira, dejemos de hablar de este asunto, el económico, el emocional, el familiar, el esto, el aquello. Vamos a hablar del verdadero problema. Tú estás separado o separada de Dios. Necesitas al Cristo. Nadie dijo amén, pero bueno, con o sin amén, amén. Todos los problemas de la vida empiezan desde este problema fundamental. Muchas personas no conocen el problema fundamental y por eso solo se esfuerzan por resolver los problemas que vienen como resultado. Estamos haciendo nada más una poda de ramas, pero la raíz sigue allí. Yo ya me cansé de eso, pastores. Luego acabamos todos llenos de canas, estresados, nerviosos, familias colapsadas, familias pastorales colapsadas. ¿Por qué? Porque andamos tratando de resolver el problema físico natural. Y a eso no nos llamó Dios. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús es el Cristo, verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, que resuelve el problema de Satanás, del pecado y de la eternidad. Ese es el Evangelio. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjense que esta porción de Jeremías está siendo hablada a la iglesia. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. En el discurso de Esteban, ahí en Hechos capítulo creo que es 7, dice: la congregación en el desierto, hablando de Israel en los 40 años en el desierto. Y esa palabra congregación, que así fue traducida en el griego, es eclesia. Esteban estaba diciendo que aquella generación en el desierto era la iglesia de Dios que no entendió el propósito de Dios, porque esas personas perecieron en el desierto porque solamente querían el pan, la carne, el agua, las cosas naturales, sin darse cuenta que el agua venía de la roca que los seguía y era Cristo. Sin darse cuenta que Dios estaba allí dándoles una sombra durante el día, calor durante la noche en esa columna de fuego, guiándolos a la tierra de promesa, a la tierra del Mesías, a la tierra de Canaán, al lugar de Canaán, al lugar del descanso, al lugar del reposo. Y Hebreos 4 dice que no entraron en el reposo por incredulidad. ¿Cuál incredulidad? Es que solamente la fe en el Cristo te va a llevar al reposo. Amén. La fe en lo que Él ha hecho, creer que Él ya resolvió el problema, aunque el problema esté enfrente de ti. Ese problema está resuelto porque Jesús es mi Cristo. En Eclesiastés capítulo 1 del versículo 2 en adelante habla de la futilidad de la vida, que todo es un fastidio aquí y en el ahora. Es un fastidio porque estamos viviendo en un mundo corrompido, en un mundo que no tiene a Dios. En Lucas 19, 16 al 31 habla de los que tenían las minas. Y habla aquí en el versículo 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Vamos al inciso E. Desde el momento en que nos encontramos con Dios, todos los problemas se acaban y disfrutamos de la verdadera paz y el verdadero reposo. Es una paz verdadera, que diferente dimensión a la que el mundo da. Juan 14, 27: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué dice mi paz os dejo? Porque en Cristo nosotros sabemos que hemos sido librados de la ira y somos reconciliados con Dios. Es una paz que trasciende el entendimiento del mundo. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4, 6 al 7. Si no sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Uno de los termómetros de nuestra fe es el afán y la ansiedad. Y aún como pastores muchas veces entramos en afán y en ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque estamos saliendo del reposo, porque estamos dejando la fe y estamos entrando en la incredulidad. El problema fue resuelto, hermano. Muchos de ustedes van a regresar a casa y los problemas les están esperando, pero ¿sabes qué? Ese problema ya no es problema si tú tienes la revelación de que Jesús es el Cristo. Y tu fe va a trascender todo. Y como dicen algunos hermanos que hemos escuchado, ¿verdad? Y bueno, y si no pago la tarjeta, pues viene la justicia y me embarga. Y si me embarga, pues ya no tengo muebles y pues me acuesto en el suelo. Y si viene el buró de crédito y me quiere arrestar, pues me llevan a la cárcel y voy a la cárcel y predico el evangelio en la cárcel. Y Jesús sigue siendo el Cristo. Y si no tengo para comer, pues entonces ayuno, gloria al Señor, porque ya estoy medio gordito y creo que el Señor está enviando tiempo de ayuno, gloria al Señor. Y si me muero de hambre, me voy con Él. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquella canción? Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque ya me fui con Él. Yo le alabo de corazón. Qué precioso himno. El problema ya no es problema. La fe es la fe en el Cristo que trasciende. Los problemas que antes me molestaban ya no son problemas. En Filipenses 4 dice al 13, Pablo habla. Pablo fue un hombre que sufrió mucho por llevar el evangelio. Dice que él pasó hambres, él pasó fríos, él pasó persecución. Por donde iba había ladrones en el camino, pasó naufragios, pasó azotes, calumnias. Lo quisieron linchar varias veces. Y cuando empieza a hablar con la iglesia de los filipenses, él les dice, les digo esto no porque tenga escasez, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Hermanos, pero a veces ni los mismos pastores viven esto o vivimos esto. Transmitimos a la iglesia un nerviosismo y un afán y una ansiedad, porque hermanos pastores, les hablo con mucho amor y mucho cariño, pero a veces los mismos pastores hemos perdido el evangelio. Y no digo a veces, es el acento a donde quiera que vamos. Sé tener abundancia, sé pasar hambre y sé tener abundancia. Hermano pastor, ¿estás listo para esto? Porque cuando contamos de nuestro tiempo de dificultad, lo contamos como, nos sentimos como los héroes de la fe. Es que yo pasé hambre. Pues sí, así va a ser. Lo que no sabemos es tener abundancia. Se nos sube y ya queremos flotar en medio de los demás. A Pablo nada lo cambiaba porque él todo lo podía en Cristo. El dinero no lo subía, no elevaba su ego. La escasez no lo amilanaba, no lo deprimía. Él sabía en quién había creído, en Cristo. El encontrarse con Dios. Lo más urgente en la vida es encontrarse con Dios. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. La verdad es que el futuro es una sorpresa. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos, sí podemos saber en quién hemos confiado, en quién hemos creído. El encontrarse con Dios es la salvación. Amén. Si nos queremos encontrar con Dios, es necesario que se resuelva el problema del pecado y el problema de Satanás. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado? Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es la salvación? Creer en la obra salvífica del Cristo. Creer en las unciones que tiene el Cristo como rey, sacerdote y profeta. Muchas veces como pastores en la iglesia hemos caído en el error. Y bueno, este es el movimiento de la palabra, pero parece que es el movimiento para los pastores en este momento. Y es así porque soy pastor y conozco mi raza. Conozco cuál es nuestro pedigrí. ¿Y cómo somos, hermanos? Un día predicamos a la gente, es que tienes que ayunar para estar cerca de Dios. Y el otro domingo es que tienes que orar para estar cerca de Dios. Y luego el siguiente domingo es que tienes que leer la Biblia. Es que tienes que diezmar, es que tienes que ofrendar, es que tienes que... Y cada domingo es algo y son requerimientos, son reglas que le estamos metiendo a la gente. Y hermanos, yo creo que todas esas son prácticas bíblicas. Sí, pero la salvación es encontrarse con Cristo. Simple y sencillamente. ¿Me escuchaste, pastor? Y nos hemos vuelto a convertir en fariseos, que dice la palabra que imponían cargas que ni ellos mismos estaban listos para sobrellevar. Yo viví en la casa de un pastor toda mi vida antes de casarme, y yo veía con cuánta elocuencia mi pastor y otros pastores que yo he escuchado predicaban del ayuno, de la oración, pero predicaban del ayuno y yo los veía muy gorditos. Predicaban de la oración, pero solamente los veía en la televisión cada vez que llegaba a la casa de ellos. Y predicaban de otras cosas, y la verdad es que es muy difícil ser pastor sin el evangelio, porque empezamos a imponer cargas y ataduras y reglas. Y dice, Jesús le dijo a esas personas, y les hacen 2 veces hijos del diablo, porque les transmitimos religión. Hermanos, todas esas prácticas que mencioné son prácticas que debemos tener, amén, y sí se debe de enseñar, pero la esencia del evangelio, y nunca debemos de perder el núcleo, cada vez debemos de predicar, es que Jesús es el Cristo, y debes de creer que Él solucionó tu problema, amén. Jesús, inciso C, Dios prometió enviar al Cristo para solucionar este problema y darnos la salvación. El Antiguo Testamento nos habla de esto. Cristo significa el ungido, y en el Antiguo Testamento era la promesa del Mesías que vendría, amén. Los que tenían la unción en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Estos eran los ungidos. Significa que Dios enviaría al verdadero rey que solucionaría el problema de Satanás. Enviaría al verdadero sacerdote que solucionaría el problema del pecado, y enviaría al profeta que abriría el camino para que nos reencontráramos con Dios. Eso es lo que Dios había prometido en todo el Antiguo Testamento, que Él enviaría al verdadero ungido. Jesús es el Cristo que Dios prometió, y Pedro lo pudo ver, y en Mateo 16:16 declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 20:31 nos declara el propósito de toda la Biblia, y estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para que qué? Creyendo, una voz activa. La fe es una fe activa. Debes de vivir creyendo que Jesús es el Cristo. Jesús es Dios que vino a esta tierra con un cuerpo sin pecado para darnos salvación. Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Todavía estás conmigo? Amén. Jesús es alguien justo que no tiene pecado original o personal. Él no cometió pecado. Lo vemos ahí en Mateo 1:18, su alumbramiento. En 1 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hebreos 4:15 dice que tenemos a nuestro sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros.
En Marcos 10:45 vemos que Él vino para darnos vida, vino para servirnos. Amén. En Hebreos 2:14 y 15, Él se hizo hombre para destruir a la muerte y para destruir la esclavitud a Satanás que nosotros teníamos. En Juan 14:6 vemos que Él abrió el camino. Hebreos 10 dice que ahora tenemos acceso al lugar santísimo a través de Cristo Jesús. Todos los que creen que Jesús es el Cristo reciben la salvación y se vuelven hijos de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración antes de ir al descanso. Póngase de pie un momento, por favor. Señor Jesús, revélanos quién eres. Padre, que cada uno de estos temas en este día y en el momento en el que ministremos el movimiento de la palabra sean claros a nuestro espíritu. Señor, tu palabra dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran ovejas dispersas sin pastor. Señor, el día de hoy la iglesia está igual. Las ovejas están dispersas porque los pastores también han perdido el evangelio. Permítenos el día de hoy que entendamos que tú nos has traído a este lugar para declarar una vez más y para revelar una vez más cuál es el evangelio. Revélanos el evangelio de tu Hijo Jesús el Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.